Buenas tardes, nuestro tema es violencia contra la mujer para la materia autogestión del aprendizaje del grupo ALBE 103. De las integrantes del equipo es Ashley Andrade, Yamilet Montero, Yaret Morales, Renata Rosales y yo, Pamela Sánchez. Empezamos con mi compañera Ashley. ¿Qué se conmemora el 25 de noviembre? El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, mejor conocido como el Día Naranja. Razón de la fecha se remota al asesinato cometido el 25 de noviembre de 1960 contra las hermanas Mirabal, tres activistas dominicanas que luchaban por los derechos de las mujeres. Tras su asesinato ordenado por el director Rafael Leónidas Trujillo, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa se convirtieron en un símbolo contra la lucha de la violencia de género, y en su honor se declaró la fecha como el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En Latinoamérica esta fecha se conmemora desde 1981. Sin embargo, en México se adaptó hasta 1999. Adicional a ello, en el 2008 surgió la creación de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, con el fin de que los países adopten leyes nacionales para abordar y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres. Sigue mi compañera Pamela. Gracias. ¿Qué es la violencia? La violencia es algo que sucede desde niños y se va formando por lo que se vive en casa. ¿Qué es lo que ocasiona que se vuelvan violentos? Ya, ya que lo que ven son algunos tipos de violencia y lo que ven y hacen en su futuro, ya que eso también lleva a mano falta de atención a los niños y todo esto junto es lo que hace que se vuelvan violentos y más cuando empiezan a desarrollar. Más fuerte este lado violento. Y también lo que afecta a los niños es que el 21.7% ha visto cómo le quitan la vida a una persona y eso no les ayuda en su desarrollo personal y su salud mental. Mi compañera que sigue es Brittany. Tipos de violencia y ejemplos. Física. Son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de encierro, sacudidas o estrujones, empujones, torceduras, cortes, tirones de cabello, agresiones con las manos como cachetadas, puños, golpes con objetos, como cuando lanzan algo contra la persona, lo más cercano que tengan con la finalidad de lesionar, escupir, dar patadas, quemar, ahorcar o asfixiar, usar objetos cortopunzantes o armas de fuego contra la persona para crear miedo, entre otras conductas que puedan ocasionar daños. Verbal. La violencia verbal es aquella que se le pretende dañar a la otra persona. Es un mensaje o un discurso. Ese tipo de violencia puede dañar la autoestima de las personas y su imagen pública. Sexual. La violencia sexual se da en comportamientos y tipos de contacto físico que denigran a alguien a través de la apelación de su dimensión sexual. En ellas incluye todas las relaciones y actos sexuales físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede representarse hacia hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Económica. Ocurre cuando se utiliza el dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder judicial. Este tipo de violencia se puede manifestar cuando a la persona se le quita el dinero que gana, se le impide gastarlo en beneficio suyo o de su familia, o se le niega el dinero para controlar su independencia. Todas estas formas de violencia son consideradas delito y son sancionadas por la ley. De género. Son los actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control que algunos hombres creen tener sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra hombres, que se les sale del rol masculino culturalmente aceptado. Por ejemplo, en otros casos de violencia homofóbica por conductas consideradas femeninas, como llorar o expresar sus sentimientos. Laboral. Este tipo de violencia contra las mujeres es una de las más comunes. Incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o de privar de medios económicos para vivir de forma autónoma.
La violencia laboral o docente es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación intencional dirigida a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, explotar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual, económica o patrimonial a las mujeres dentro de un empeño de trabajo. Simbólica. Es aquella que recoge estereotipos, mensajes, valores o signos que transmiten y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en la desigualdad, el machismo, la discriminación o la naturalización de cualquier rol de subordinación de las mujeres en nuestra sociedad. Se trata de un tipo de violencia contra las mujeres, es más difícil de erradicar porque está anclado con la colectividad y la mera permisividad lo fortalece, así que es un chiste o la transigencia ante los valores que tradicionalmente se han aceptado y dificulta el cambio. A continuación va mi compañera Yaret. Esta vez expondré sobre las modalidades de la violencia. En la actualidad, la sociedad ha ido evolucionando de tal forma que la ética ha cambiado. Si bien en épocas pasadas las mujeres eran agredidas y esto era bien visto, en la actualidad es un acto penado con cárcel si alguien lo practica. Sin embargo, también la violencia ha ido evolucionando, encontrando más tipos de violencia. A continuación veremos algunos ejemplos. La violencia familiar. La violencia familiar es el acto en el que el agresor violenta a la víctima de forma física, verbal, psicológica, económica o sexual, dentro o fuera del domicilio familiar. Comúnmente, el agresor tiene parentesco con la víctima, ya sea por la relación sanguínea, concubinato, tutela o bien por medio civil, al igual que puede tener alguna relación sentimental o afectiva con la víctima. La violencia institucional. La violencia institucional es aquella violencia física, sexual, psicológica o simbólica ejercida abusivamente por agentes y funcionarios públicos en cumplimiento de sus funciones, ya sea incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y o privaciones en regimiento de una persona o un grupo de personas. La violencia laboral y docente. Este es todo acto de abuso de poder por personas que tienen un vínculo laboral docente con la víctima, independientemente de la relación jerárquica que daña su autoestima, su salud, su integridad, libertad y seguridad que impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Este tipo de violencia laboral ejerce la negación ilegal de contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, así como la desacreditación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación con su condición de género. La violencia en la comunidad. Estos son los actos que se ejercen de forma individual o colectiva y agreden los derechos fundamentales de las mujeres en el ámbito público, ocasionando su denigración, su discriminación, la marginación o la exclusión social. La violencia feminicida. Esta es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado, y puede culminar en feminicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Por último, tenemos la violencia política. Es toda acción o omisión que tiene como objetivo limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer solo por ser mujer, provocando así que le afecten de forma desproporcionadamente o tengan un impacto negativo en ella. A continuación va mi compañera Renata, perdón. ¿Qué es el machismo? El machismo es una ideología que engloba el conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales destinadas a promover la superioridad del hombre sobre la mujer. Por ejemplo,
Cuando un hombre, adolescente o incluso niño dice que las mujeres son las que deben quedarse en casa y que solo los hombres pueden trabajar, eso es machismo. Cuando los hombres creen que los mismos no pueden llorar, eso es machismo. Un ejemplo sencillo del machismo es cuando un hombre golpea a una mujer, o cuando creen que solo por ser mujeres debemos tener hijos y quedarnos en casa a cuidarlos. Hacer el aseo del hogar y no opinar sobre temas de nuestro interés. Es una sorpresa saber que incluso en pleno 2021 hay mujeres que piensan que el machismo es correcto. Creen que los hombres tienen razón al decir que una mujer no puede votar, opinar o incluso dar el primer paso en una relación. La mayoría de los hombres que son machistas o creen que las mujeres no valen más que para servir la comida son hombres que han tenido o experiencias difíciles en su infancia como maltrato de parte de la familia, o tal vez tuvieron esa crianza desde generaciones anteriores, o tal vez sufrieron algún trauma como violaciones o acosos. Y también están los inseguros que tienen miedo de que las mujeres los superan en muchas habilidades, aunque para eso ya es muy tarde, ya que las mujeres hemos superado ya a los hombres en muchas cosas. En la siguiente imagen podemos ver cómo un hombre denigra a una mujer solo por la forma en la que se viste, pues para un machista, el que una mujer lleve vestido, faldas, minifaldas, blusas escotadas o cualquier prenda que muestre tan siquiera un poco de nuestro cuello, clavícula, pecho y nuestras piernas es la peor cosa que le podrías mostrar. Pero si en algo tienen una pizca de razón es que al salir de nuestras casas con este tipo de prendas, sufrimos de miradas morbosas, chiflidos o incluso que para ellos son halagos, para nosotras es una falta de respeto y muy poco ético. Y digo que tienen razón porque como entre hombres machistas y respetuosos se reconocen entre ellos, y porque también lo han hecho, y eso les quita lo muy poco que llegaran a tener de razón. Por otra parte, la chica da una respuesta que es completamente razonable, correcta, pero sobre todo que lo deja en su lugar, haciéndole saber que su comentario fue lo suficientemente ofensivo como para perder el poco o mucho interés que ella llegara a tener en él. Es muy cierto, el machismo hace que veas a las mujeres como territorios de conquista. Ya para concluir una parte de mi tema, quiero recalcar que el machismo y el feminismo no son iguales, pues el feminismo es la búsqueda de la igualdad real y efectiva entre ambos sexos, y el machismo supone una preponderancia del varón. Así que por favor seamos un poco más rigurosos y dejemos de usar frases como ni machismo ni feminismo, igualdad. Y si por alguna razón ese tema ofende a los hombres, es que algo están haciendo mal. A continuación, mi compañera Danae. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema de relaciones sociales, políticas y económicas de poder entre los géneros que mantiene al varón como medida patrón de la humanidad, posicionándolo por sobre la mujer. La organización patriarcal de las sociedades es transversal, atraviesa todas las clases sociales, todos los espacios y ámbitos de la sociedad, tanto públicos como privados. Afecta especialmente a las mujeres que quieren ser parte de esa actividad, pero también a hombres que no cumplen con los estereotipos de la sociedad. Ha impuesto sobre los hombres fuertes versus mujeres débiles, pero además el patriarcado es el responsable de impedir que las mujeres desarrollen su competencia motriz. A continuación sigue mi compañera Pamela. ¿Qué es el feminicidio? El feminicidio es una manifestación extrema de violencia de género masculino al femenino, en la cual se asesina a una mujer, niña o chica. Los feminicidios suelen ocurrir en el hogar como consecuencia de violencia de género. El feminicidio es algo que se realiza comúnmente, se produce como consecuencia de cualquier tipo de violencia de género, como pueden ser las agresiones físicas, la violación, la maternidad forzada y o la mutilación genital. Los feminicidios se viven día a día y es algo que no se hace justicia a menudo, por lo cual se hacen marchas para pedir justicia. A continuación, expondré sobre la perspectiva de género.
La perspectiva de género ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan entre estos dos. Este enfoque cuestiona los estereotipos en que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Esta perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres mediante acciones como el fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres, la redistribución equitativa de las actividades entre ambos sexos en las esferas de de lo público y privado, la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. Al igual que la justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas. Es necesario entender que la perspectiva de género mejora la vida de las personas, de las sociedades y de los países, enriqueciendo todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. De acuerdo con la Ley General de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Y aunque la igualdad de género esté protegida por diversos tratados e instrumentos internacionales, siguen existiendo importantes desigualdades entre hombres y mujeres, ya que con frecuencia las niñas y las mujeres sufren discriminación en la salud, la educación, la presentación política o el mercado laboral. Y esta discriminación tiene efectos negativos en su vida, provocando así que desde muy pequeños esa desigualdad sea vista como algo normal, impidiendo así que la igualdad pueda progresar. Por lo tanto, la perspectiva de género permite analizar la forma en que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista del sexo y del género y o la orientación sexual. Los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género son el reconocimiento de la forma de ver el género, ya que puede ser diferente dependiendo de las sociedades y las épocas. También el análisis relativo a que el género nos atribuye socialmente nos determina en determinadas características. La existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino de forma que predomina lo masculino. La influencia del género en muchos ámbitos como la economía, el trabajo, la educación, las relaciones entre hombres y mujeres, etc. Al igual, Al igual que a la idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el estado civil, o bien la base de la perspectiva de género, que es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia. Por lo que, si aceptamos esto, aceptaremos que hay una desigualdad, el cual el primer paso para poder hacer un cambio fomentado. Así la igualdad de género irá evolucionando para tener un futuro en el que, sin importar la raza, el sexo, la orientación sexual o clase social, todos sean tratados como iguales. A continuación va mi compañera Yamilet. ¿Qué son los estereotipos y roles de género? Un estereotipo es un prejuicio, creencia ampliamente aceptado sobre una persona o sobre un grupo, que suele ser una simplificación excesiva y no siempre es preciso. Los estereotipos acerca de género pueden que se traten de manera desigual e injusta a otras personas por su género. Esto se le llama sexismo. Los roles de género en la sociedad definen cómo se espera que actuemos, hablemos, no vistamos, no arreglamos y no comportemos según nuestro sexo asignado al nacer. Por ejemplo, se espera que las mujeres y las niñas se vistan de forma femenina y que sean educadas, complacientes y maternales. A su vez, se espera que los hombres sean fuertes, agresivos e intrépidos.
A continuación va mi compañera. ¿Qué es la igualdad sustantiva? La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 5, fracción 5, define la igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Desde tiempos inmemorables se han identificado diferencias entre los hombres y las mujeres. Basta con leer un estudios, investigaciones, diagnósticos, estadísticas, documentos de análisis, entre otros con perspectiva de género, que señalan esas diferencias basadas en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha jugado un papel importante mediante el establecimiento de normas y convenciones internacionales que han aumentado la sensibilización mundial. Sin embargo, a pesar de que las mujeres hemos conseguido la igualdad en derechos, en la práctica es ilusoria. En las últimas décadas, generaciones han sido testigos de la ampliación de derechos fundamentales de las mujeres, de la modificación de constituciones, de la adopción generalizada de leyes de igualdad sobre el derecho de las mujeres a una vía libre de todo tipo de violencia, incluyendo la violencia feminicida, de la implementación de políticas públicas sensibles al género en distintas esferas del desarrollo, de la creciente asignación de recursos públicos para promover la igualdad, entre muchos otros. En conclusión, los derechos de las mujeres y los hombres han crecido y evolucionado desde hace más de 10 años. Por lo tanto, ahora son más tomados en cuenta, y eso en parte ha logrado que las mujeres crezcamos dentro de la política, sociedad y economía, incluso en la vida cotidiana. A continuación, mi compañera Yamilet. ¿Qué son las nuevas masculinidades? La masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre en una sociedad determinada. Factores como la raza, la orientación sexual, la condición o clase social, hasta la pertenencia en algunos grupos son factores de diferenciación masculina. Las nuevas masculinidades buscan cuestionar las formas de sentir, pensar y actuar que son propias de los varones y que han sido impuestas desde afuera a través de construcciones sociales. Surgen como motivo de respuesta a las propuestas planteadas en su momento por los movimientos feministas, al pretender alcanzar la verdadera equidad entre los sexos y la deconstrucción patriarcal del propio género, igualdad de género. A continuación va mi compañera Pamela. Ya vamos a finalizar la exposición, pero antes vamos a decir nuestra reflexión personal para acabar con la violencia. Y empiezo por mi compañera Ashley. Ashley, ¿podrías empezar, por favor? Creo que si de casa, o bueno, de la educación que les dan en casa, les deberían de enseñar que debe haber igualdad de género. Así evitaríamos todo esto. A continuación va mi compañera Brittany. Bueno, yo creo que para poder terminar la violencia tenemos que identificar el abuso emocional, las manipulaciones y cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal, psicológica, etcétera. Siempre hay que mantener una relación sana, ya sea en la familia, en las relaciones con los amigos, ya sea tu pareja, tu novia, tu novio. Y cada vez que detectemos el problema, siempre hay que sacarlo a la luz y buscar a alguien de apoyo, porque siempre es bueno tener un amigo de confianza o familiar que nos pueda ayudar a salir de esta situación. ¿Quién sigue? Jared, ¿me podrías dar tu reflexión, por favor? Claro, Pamela. Lo que yo opino para que podamos acabar con la violencia es que debemos escuchar a la víctima. No siempre la víctima quiere hablar y eso se complica todo, ya que no sabe que sufre violencia, ya sea familiar, ya sea por otros medios presentados anteriormente,
Y esta persona no sabe que sufre violencia. Por lo tanto, aunque presente síntomas, debemos escuchar a la persona, saber lo que siente, saber cómo opina, saber cuánto se expresa. Así la podemos ayudar de alguna forma. Renata, ¿me podrías dar tu reflexión, por favor? Sí, pues yo opino que para terminar con la violencia, primero que nada, las mujeres que sufren de eso deberían identificar entre las bromas o entre los golpes, deberían saber identificar entre lo que realmente es violencia y lo que realmente son bromas, o deberían buscar ayuda que de verdad les proporcione el conocimiento sobre lo que están sufriendo y después de eso buscar a alguien que de verdad las apoye y que no solamente les dé como un incentivo. Ok, gracias. Y ahora voy a dar mi punto de vista. Lo que yo creo para acabar con la violencia es que en sus casas, esto no se ocasionaría si en sus casas les dieran una mejor educación respecto a cómo se tratan las mujeres o la gente en general, porque ya como esto lo van viendo desde el inicio de su vida, lo agarran como ejemplo para hacer lo mismo. Y como lo ven así como de, está bien, pues lo empiezan a realizar cuando empiezan a socializar con más personas o más niños, porque ahí es cuando la violencia empieza a salir, ya que lo vieron y ellos piensan que está bien. Este sería con esto terminaría mi reflexión y con esto acabaría la exposición del equipo, pero gracias a todas por estar en la exposición y gracias a la maestra que lo va a ver.